Buenas amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a ver un bonito programa de este ministerio precioso, maravilloso que Dios nos ha regalado, este ministerio de restauración matrimonial. Hoy vamos a ver un programa ameno para ustedes y le damos gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, a sus corazones. Saludamos a todos los que nos ven a lo ancho del país y fuera del país, en México, en Argentina, en Chile, en México, en los Estados Unidos, España. en Australia, en Italia, en diferentes lugares del mundo nos ven por la misericordia de Dios. Este es un ministerio de restauración matrimonial y hoy vamos a compartir lo que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Bueno, me acompaña mi querida esposa. ¿Querés decir, amor? Sí, hoy para mí es un programa especial, un programa que me da alegría y a la misma vez tristeza porque me da alegría porque hace 8 días se casó mi hija, ella es mi hija, y tristeza porque voy a oír todo lo que sufrió, de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor tuvo misericordia para sacarla. Es una cosa maravillosa, muy bonita, es una historia tan difícil de mi hija. Cuando tenía la edad de 6 años perdió a su mamá. Amor, pero ella va a compartir eso. Sí, yo quiero dejarme. Perdió a su mamá y yo era muy joven y me quedé con ella. El terremoto tuve que entregárselos a su papá y comenzó una vida muy difícil para ella, con una madrastra. Y la verdad que pasaría mucho tiempo compartiéndole. Por eso quiero dejarla que compartan ellos de dónde el Señor tuvo misericordia, de dónde el Señor los sacó. Bueno, identifíquense, José, de dónde vienen, cuántos años tenés de estar, de haber conocido al Señor. Buenas tardes, mi nombre es José López, mi esposa Marianela. Tengo como 14 años que conocí al Señor, ¿verdad? Y pasé muchas cosas durante yo logré hacer eso. Pasé una niñez muy difícil. Tranquilo. Tranquilo, yo déjeme, no se me adelantan los hechos. Oye, Marianela. Buenas tardes, así es, mi esposo José López, mi nombre es Marianela Conrado Castillo. Pues yo hoy quiero compartirle, ¿verdad?, qué es lo que ha hecho el Señor en mi vida. Tengo exactamente también 14 años que conozco al Señor verdaderamente. Anteriormente pues le servía al Señor, pero como que no era mi lugar, porque todavía habían secuelas que el Señor no había tocado en mi vida. Bueno, Marianela, bueno, nos están viendo mucha gente y cuando compartimos testimonio, testificamos para el Señor de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es. Y queremos conocer, que conozcan la gente que ha hecho Dios en tu vida. Queremos que nos contés cómo fue tu niñez, qué hechos pasaron en tu vida que te marcaron en tu vida. ¿Cómo fue tu niñez? Contanos ahí en breve tiempo. Sí, mi niñez se frustra a partir de que mi mamá fallece. Yo recuerdo que yo tenía 7 años. Mis hermanos, que por obra y gracia el Señor ya sabía de que... Y cuando compartís la muerte de tu mamá en ese momento, ¿qué sentías en tu corazón? Todavía siento dolor porque siempre hace falta una madre. Sí, pero el Señor pues ha venido llenándome ese vacío y he venido comprendiendo
que todo tiene, que Dios sabe pues lo que hace y todo. Pero bueno, en ese momento de la niñez, ¿qué hacían ustedes? ¿Dónde vivían? Bueno, cuando mi mamá fallece, pasamos a vivir con mi abuelita, con mis tías, vivíamos todos juntos. Para el terremoto, pues, que pasó, mi papá comienza a reclamarnos que nos íbamos a ir de vuelta con él. Fue una vida bastante inestable, podría decirle, porque fue de idas y venidas. Pero en ese momento, Marianela, ¿qué fue lo más impactó en ese momento, en ese lapso de tiempo? ¿Qué pasó en tu corazón? Ah, sí, sufrí mucho, porque había una soledad interna, aunque yo tuviera mucho amor de parte de mi tía y de mi abuelita, que fue muy especial, que a ella le debo gran parte de lo que soy, la preparación que yo tengo, a ella se la debo, gracias a Dios, pues ella me miró como una hija, ella me crió y con el apoyo de mis demás tías, que siempre también nunca me abandonaron, siempre estaban pendientes de Vos mí. tenías 7 años, ¿y Sí. tus hermanitos cuántos años tenían? 2 años tenían. 2 años. Sí. ¿Y qué? ¿Vos comenzaste con 7 años a ser mamá de esos niños? Así es, me tocó ser madre, hermana, y es hora y todavía pues ellos así me dicen que gracias a mí hay muchas cosas que yo los apoyé en todo momento. Hubo un momento en que mi papá nos trajo de vuelta a unirnos los tres. Yo iba feliz cuando me iba con mi abuelita, pero mi corazón se iba triste porque quedaban mis hermanos, porque yo era la mamá que les cocinaba, les planchaba, les lavaba. Desde muy niña yo aprendí a hacer todo. Aprendí cómo administrar todo lo que es una casa prácticamente, porque mi papá se mantenía trabajando, viajando, no nos hacía falta nada tal vez económicamente, porque en ese entonces mi papá era bastante cómodo y para qué, yo en ese momento cuando yo estaba con él era la princesa de la casa, porque él me puso en los mejores colegios, pero mi vida cambia cuando él ya hace un nuevo hogar. Ya Te sentí desplazada. Sí, ¿Y pues qué edad ya. tenías cuando tu papá se vuelve a rejuntar con otro? Porque esto le pasa a la mayoría de niños, no que su mamá se les muere, es decir, físicamente, porque hay hogares que aunque su mamá esté viva, es como que el divorcio, la incomprensión dentro del matrimonio, es como que alguien esté muerto, hay un dolor en el corazón de los niños. Sí. Yo te digo, que es lo que sentís vos como niña cuando te desplazan. Esto sufren los niños cuando ponen un padrastro también. Sí. Eso es algo que sentiste vos, ¿no? Así es, porque ya no habían aquello que me dormía chineada, que a donde él que anduviera tomando y andábamos dormidos en el carro, ya eso se va disminuyendo, que los regalos especiales para nosotros ya no habían. Entonces comenzamos a sentir esa soledad más todavía, porque aunque él lo tuviéramos, pero no era igual como tener uno a su mamá. Y la cosa es que cuando ya la madrastra llega a la casa, ya hay un reemplazo, ya ella le comienzo a estorbar porque ella miraba la fineza como era mi papá conmigo, entonces a ella no le agradaba eso. Entonces poco a poco me fue sacando y sacando, hasta de que un día él me dijo que me fuera para donde mi abuelo, llamó a mi abuelita y me llegó a traer. Y así iba, de que me llegaban a dejar, me venían a traer. Sí, y entonces fue frustrante mi vida porque había un vacío. Si yo estaba donde mi abuelita, estaba feliz, estaba contenta porque me atendían muy bien mi abuela, me daba amor, pero sufría porque los demás, mi hermanos no lo tenían ese amor. Y ¿Tus hermanos quedaron en la casa? mis hermanos quedan con mi papá porque eran los varones. Sí, bueno, algún otro día van a compartir ellos qué pasaron ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos, verdad? Pero bueno, cuando vos compartís eso, yo conozco de tu dolor porque yo también
Es decir, no tuve, no me acuerdo del rostro de mi mamá, pues de niño la perdí. Y yo sé lo que hace falta una madre. Sí, Es decir, muchos pueden estarnos viendo y este dolor, a pesar de que nuestra madre se murió físicamente, dejó de existir, dejó de estar a nuestro lado, porque Dios se la llevó. Pero hay mamás que están en la casa o hay esposas que están en las casas y por el maltrato o el desprecio de su esposo o por divorcio, los hijos están pasando las consecuencias porque ellos quieren siempre ver a su mamá ahí enfrente. Y yo conozco ese dolor, pero hay gente que aunque no se haya muerto su mamá, es como que estuviera muerto porque están debajo de la tutela de otra madre, de otra mujer que no es su madre. sí. Ajá, José, y contanos cómo es tu niñez, José. Decimos esta cosa porque nosotros aquí tenemos casi como un eslogan y decimos, de los hogares en que nacimos, marca los hogares en que vivimos. Y por eso nosotros preguntamos esto. Así es. Bueno, en el caso mío, pues yo me crié con mis padres, Dátelo un poquito más. mi mamá, mi papá. Yo me crié en una familia de 7 hermanos, somos 7 hermanos, ¿verdad? Y yo soy uno de los mayores, somos 5 varones, 2 mujeres. Yo soy de los mayores, el tercero, ¿verdad? Y yo lo que viví en mi niñez fue una niñez bien triste porque miré todo el maltrato que mi padre le daba a mi madre, porque mi padre lamentablemente era alcohólico. Miré demasiada violencia en mi hogar, porque cuando mi padre a veces nos iba a castigar, ella se metía a querernos defender y él venía y hasta ella la reventaba con una faja. ¿A tu mamá? A mi mamá. Y yo me ponía indignado cuando yo miraba eso, pero yo estaba pequeño. ¿Y qué sentías vos en tu corazón cuando ves que están maltratando a tu mamá? Un dolor grande. Porque eras niño, ¿no? Era un niño, pero ¿Qué edad tenías vos? tenía como unos 7 a 8 años más o menos. Que ya yo entendía, porque comencé a trabajar a temprana edad también, porque por el mismo alcoholismo de mi padre comencé a trabajar desde pequeño, ¿verdad? Y fue uno de los que me enmarqué en buscar cómo sacar adelante a mis hijos, porque mi padre pues nos dejaba abandonados, no suplía las necesidades del hogar. Y yo salía a hacer mandado, anduve ilustrando chavalos con mi otro hermano que yo le seguía. Y fue una niñez bien triste. Y lo otro fue que nos marcó el maltrato de mi padre hacia mi madre. Y yo decía, cuando yo tenga a mi esposa, yo no voy a hacer eso, decía yo. Porque yo detesto que un hombre le pegue a una mujer. Porque mi madre ni la mano le metía. ¿Pero qué hiciste de eso? Normalmente la mayoría dicen, si su padre fue borracho, los hijos dicen, no voy a hacer así. Si los hijos ven que el padre golpea a su madre, los hijos dicen, no voy a hacer así pero cuando vos la tenés, haces y repetís la misma historia. Así es. ¿Vos maltrataste a Marianela? Así pasó porque yo no creía en eso de que eso le pasara en uno, pero lamentablemente sí pasó porque a raíz de que yo comencé a trabajar, comencé a jugar dinero, ¿verdad? A temprana edad, eso me hizo meterme al alcoholismo, ¿verdad? Y eso pues A repetir la historia de tu papá. me causó daños profundos porque causé pleitos en la calle, le falté el respeto a mi padre en muchas ocasiones porque yo ya me sentía hombrecito y lo irrespeté varias veces. ¿A tu papá? A mi papá, ¿verdad? Porque no me gustaba ver esas cosas. ¿Y has logrado pedirle perdón a tu papá? Sí, ¿Están vivos? Hoy en día sí, que ando en el Señor, pues, y a raíz de que yo conocí, yo les pedí perdón a ellos,
¿verdad? Es que, José, parece que no quebraras ni un plato, vos con esa vocecita tan suavecita, ¿eh? Yo me conozco una historia de uno que le decían vocecita, pero ese lo mandaban para que los matara. Ajá. Entonces, que hablas tan suavecito, parece que fuera buena cosa, pues. Sí, sí. Pero bueno. No, pero Pero hay algo aquí que se los está pasando. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocen y cómo continúan su vida destruyéndose, que los hace después a la siguiente paso, que es llegar al ministerio? Bueno, yo logro recibirme, eran los pocos estudios que me logra dar mi abuelita. Me bachillero, estudio en el Alejandro, donde yo sacaba, logré sacar el bachillerato con el secretariado, y de allí en ese entonces nos mandaban a hacer práctica. Entonces me mandan a mí al Ministerio del Interior, donde yo logro trabajar con excelente trabajo. No di ni mi práctica porque ahí nomás me promovieron a que ingresara ya a trabajar, y yo con mucha necesidad de salir adelante, porque yo decía, yo tengo que luchar, yo tengo que ayudarle a mis hermanos, decía yo, porque ellos todavía estaban adolescentes, pues, y necesitaban. Y yo decía, tengo que ayudarles a él, tengo que salir adelante. Todo el tiempo no va a estar mi abuelita, decía yo, ayudándome. Y yo tenía que salir adelante por ser la mayor. Y así me quedé trabajando. Logré ser con excelencia buena trabajadora. Me promovieron a oficial rápidamente. Y logré llegar a tener el cargo de dar placas a los vehículos y sacar licencia en Carazo. Pero ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo enchufan ustedes? Él llega a hacer un trámite allá a la policía de licencia. De Diamba. De Jinotepe. De Jinotepe. Sí, a mí me tocaba hacerle todo el trámite, hasta hacerle la práctica. Entonces, cuando él llega, yo le digo yo, no sé, en ese momento no me simpaticé, lo miré muy farsante, lo miré muy, no sé, todo, no me gustó, no me agradó en nada. Y dije yo, viene dándoselas aquí, dije yo, voy a hacerle el examen. Y hago el examen y lo aplazo. Y se me arrima todo humilde y me dice, Pipi, ayúdame, me dice, no, le digo, no pasaste, le digo, tenés que venir, puedo ayudar en que es 8 días, le digo, en hacerte el examen, pero te lo voy a hacer mañana, le digo, es que tengo que trabajar, me dice, y sin la licencia no hago nada, y comenzó, y entonces allí lo comencé, entonces le digo, venite mañana, pero haceme un favor, le digo yo ya tenía mi hijo mayor, Sergio, estaba en el CDI. O sea que cuando usted conociste tenía un hijo. Sí, ya tenía un hijo. ¿Cuántos años tenía? Sergio tenía exactamente como 2 años, 2 años y medio. Estaba cerca de cumplir 3. Y yo lo dejaba en el CDI. Y entonces, le digo, bueno, te voy a hacer el examen, le digo, mañana, le digo, venite a tal hora. Pero eso sí, le digo, dame ray, le digo, anda, déjame, le digo, al CDI, voy a ir a traer a mi hijo. ¿Y a dónde vivís vos? Le digo yo, vivo en Dolores. Yo también, le digo, voy para Dolores. Entonces ahí nomás me das ray, le digo, yo me esperó, monto con el niño. Sí, al ray. Marianela, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a una pequeña pausa para que al retorno continuemos ahí a ver cómo fue que se conocieron ustedes. Bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros. Están viendo un programa del Ministerio de Restauración Matrimonial Unidos por Siempre. Este es un ministerio laico, dirigido para hombres comunes y corrientes. Solo hablamos de matrimonio, no hablamos de otra cosa más que matrimonio, soportado con la palabra de Dios. Estamos escuchando este testimonio de este matrimonio que nos acompaña de Carazo, y están compartiendo de su niñez, de cómo se conocieron, y
queremos compartirlo y que ustedes le presten atención al desarrollo, cómo Dios fue cambiando poco a poco este matrimonio. Pero vamos a dejarlo que sigan desarrollándote cómo es que se conocieron este matrimonio. Ah, Marianela. Entonces, llega el siguiente día, ¿verdad? Después que ya me dejan la casa. Como un amigo más, pues, entonces me dice que como había amanecido, muy cariñoso, entonces le digo, venís preparado, ¿te preparaste para el examen? Y me dice, algo allí. Bueno, si no pasas, pues, lo siento mucho, le digo yo. Y me puse a hacerle el examen, pero hubo algo que me dio pesar de él. Ya que estaba aplazado, pues. Sí, entonces le digo, te voy a ayudar, le digo, porque decís que querés para trabajar, le digo. No es para vagancia, le digo, que te vayas a ir a matar allí. No, dice, es para trabajar. Entonces comencé y le iba explicando y él iba haciendo su examen y bueno, la cosa es que le doy la licencia a él. Y él muy agradecido, siempre ya sabía dónde yo vivía, me pasaba diciendo adiós, me sonreía y si me topaba. El niño le fascinaban las motos a mi hijo desde chiquito. Lloraba a mis hermanos porque mis hermanos siempre estaban conmigo y andaban con su moto, ellos me buscaban siempre. Entonces el niño estaba acostumbrado a andar en moto. Y como él caminaba en moto, entonces allí fue todo. El niño se pegó. Se le pegó a él eternamente. Y detrás del niño te fuiste vos. No, y me decía él, vengo, dice, a darle un paseo al niño. Me decía, lo voy a llevar al parque. Y yo miraba a aquel que se desesperaba porque se lo llevara y ya llegaba feliz, lo lloraba cuando se iba, porque vivíamos solos. Solo mis hermanos llegaban a acompañarme, llegaban mucho a dormir conmigo Larry. Él nunca me abandonó, siempre estaba ahí pendiente de mí. Marianela, ¿y vos qué impacto, cómo fue la química, cómo fue la cosa ahí? Pues a través de eso ¿Vos andabas con mala intención ahí, seguro? Pues sí, porque me cayó muy bien su humildad. El niño que yo lo llegaba a pasear también, que ella decía, ¿verdad? Y también me sentía agradecido porque me había ayudado pues con lo de la licencia, ¿verdad? Que yo la necesitaba porque ya estaba aburrido de andármele corriendo a la policía. Y ya después me dijeron que me iban a echar preso si seguía así. Entonces fue cuando me fui a dar el paso para eso, pues, fue que la conocí a ella. ¿Y cuándo es que se juntan? ¿Cuánto es el momento que se juntan? ¿Que se casan o comienzan a fornicar? ¿Cómo es la cosa? Pues a raíz de que yo la conozco, pues comencé a visitarla y jalamos como 3 meses más o menos. Y el noviazgo no fue porque 3 meses anduvimos de novio porque yo pues le dije que me caía muy bien y que quería conocerla, quería compartir con ella y me abrió su casa y yo entraba allá donde ella y ahí pues comenzó la relación. Comenzamos a vivir sin casarnos. ¿Y ya te fuiste para la casa? Ya pues yo me fui a donde ella, a su casa, ¿verdad? José, casi en la mayoría de los casos, los padrastros no son buenos representantes del papá. ¿Cuál fue tu actitud ahí? ¿Cómo fue tu comportamiento? Pues fue algo, no sé, el niño se me apegó tanto que yo lo sentía como que era mi hijo. Y eso pues a mí me hizo estar cerca de él porque yo llegaba y él era un amor conmigo y cuando yo me iba pues lloraba, ¿verdad? Y eso pues me hizo estar cerca de ella porque cuando él nos miraba a besar se metía entre medio de los dos, no quería, la apartaba a la mami y me apartaba a mí, pero esperábamos que se durmiera y ya después ya venía para acá, le decía, ya se durmió. Pero fue una relación muy bonita. ¿Fuiste grosero con él? Con el niño no, para nada, no lo maltrataba, le daba amor, le di mucho amor a ese niño. Pero vos maltrataste a Marianela y esas son cosas que él vio. En el transcurso del tiempo, sí, ¿ves? Porque lamentablemente cuando Marianela de su primer matrimonio, pues ella se separó, ¿verdad? Quedó el niño con ella pequeñito
Y cuando ella me conoció a mí, entonces ella pensó que conmigo le iba a ir mejor. Y no se da cuenta qué clase de demonio era yo, pues. Porque era mentiroso, sinvergüenza, era un completo adúltero y borracho, relaciones con homosexuales, con animales, porque experimenté tantas cosas en mi infancia que me llevó hasta ahí la droga y probé la cocaína en algunas ocasiones. Me dio miedo porque me dio una reacción bien fea y me quedé con el alcohol nada más, ¿verdad? Pero, José, cuando vos tienen un hijo en común. Sí. Y es decir, ¿cómo fue tu comportamiento para ahora un hijo que es tuyo a un hijo que no es tuyo, que sos padrastro? ¿Cuál fue tu conducto? El Tu cambio. ¿No, Sí. no provocó un cambio en vos? Pues fíjese que no, porque a mis dos hijos, cuando nosotros nos casamos civil, ¿verdad? ¿Cuándo se casaron civil? Nosotros nos casamos civil Como a los 4 meses. como a los 4 meses de andar jalando. Sí. Nosotros nos casamos rápido. Porque ella me dice, mira, vos vas a entrar a esta casa, pero si te casas conmigo. Y como yo no era casado, le digo, dale viaje, pues, le voy a demostrar que sí la quiero porque yo quería hacer algo serio con ella, ¿verdad? Y que de ahí comenzó la relación, ¿verdad? Pero sin darme cuenta, toda mi niñez, todo lo que la contaminación que yo agarré y todo lo que yo hice lo llevé a mi matrimonio. Todo lo que vos viste en tu niñez, ahora lo transmití a mi matrimonio porque yo lo que detestaba, pegarle a una mujer, cuando comenzaban los conflictos con ella, cometí abuso con ella, tanto físico. ¿La golpeaste? En varias ocasiones pasó eso. Unas veces lo hice picado, otras veces lo hice en mi sano juicio, porque yo era muy soberbio. Y realmente eso me marcó. Yo nunca pensé que eso me fuera a causarme daño. Mi niñez, lo que miré y lo que yo repudiaba, y eso realmente me perjudicó a mí cuando yo llegué a mi relación con mi esposa. Y vos que, Marianela, viste cambio, decir, cuando nació tenías a Sergito y después tenías al niño, A Luisito. Bien, a Luis. Pues fíjese de que era algo muy especial él para mi hijo. Creo que eso fue lo que me hizo aguantarle, porque mi hijo, yo dejo de trabajar porque tenía que cuidar a mis hijos porque ya ellos me necesitaban. ¿Vos no viste ninguna diferencia en el trato de ellos? Lo mejor era para Sergio. Todavía tenía algo más especial para Sergio que hasta para Luis. Y todavía hay veces tiene sus cosas así él. Él me dice, guardámele comida a mi negro. Y Sergio reconoce a él como papá. Claro, ese es su papá. Sí. Bonito. Tiene un amor especial para él. Dice que este hombre fue un malvado con vos, te golpeó. Sí. ¿Y qué sentís en tu corazón cuando te acordás de estas cosas? Pues fíjese que le doy gracias al Señor. Porque te golpeó. Que hubo sanidad totalmente en mi corazón. Sí, pero bueno, estamos hablando ahora ya, pero decir, en ese momento, ¿qué reacción? Sí, llegué a odiarlo. Llegué a odiarlo a no ni quererlo ver, pues. Solo hablábamos de lo que se iba a preparar de alimentos, lo de que hacía falta en el hogar, que el pago de los colegios de mis hijos, porque mi hijo estudió en colegio privado desde que comenzó sus clases hasta que terminó su carrera. Mi hijo es ingeniero civil, Luisito es ingeniero industrial, y los dos estudiaron en universidad privada, porque él me le dio estudios y yo, en mi mismo odio que yo guardaba y todo en contra de él, yo decía, cuando mis hijos se preparen, ni la cera me va a poner en mi casa. ¿A José? Sí. Es que en cuanto se prepare, el primero se va. Yo sé que Sergio no me va a abandonar y va a ayudarme para que termine el otro, pero no quiero verlo ya más en mi casa. Bueno, ¿y cómo está la relación del matrimonio? ¿Cómo se va descomponiendo el matrimonio? ¿Cómo? ¿O estás aguantando? ¿Ustedes llegaron felices al ministerio? ¿Cómo? No,
llegamos totalmente destruidos y enmascarados. Porque yo en mis adentros, con el amor de madre, de querer que mis hijos se preparen, yo decía, no, si yo estoy bien con él, decía yo, todo me lleva, no me falta nada, por quintal el arroz, los frijoles, decía yo, todo me le va haciendo mejoras a mi casa, que es lo que más me gustaba a mí, verle mejor a mi casa. Tiene Los una casa muy muebles, linda, sí, muy bonita esa No casa. tenés fotos. los muebles, decía, me fascina, lo que yo le digo me hace, porque ¿para qué? En ese entonces yo, lo que yo le decía, mira, yo lo quiero así, buscaba en catálogo y ya él me los hacía. Y para qué, en eso sí, él en eso me ganó. Pero entre nosotros no había nada. No tenían relaciones sexuales No, estuvimos separados casi 3 años en la misma casa. en la misma casa. Él dormía en un sofá, esperaba que los niños se durmieran. Es más, yo llegué hasta dormir con uno de mis hijos y me decía, vaya, sáquelo, que era Luis. Luis, ¿cómo sabía? Sergio huía porque lo adora su padre. Él huía cuando él miraba que había mal gesto de él o mío. Me decía, mamá, tengo que ir a clase, tengo que ir a hacer, y se huía. Ya llegaba en la noche. Y solo se quedaba Luis. Luis sí. Luis fue testigo de todo el maltrato. De mirar de que agarraba los platos de comida y tal vez bien preparada la comida y la estrellaba en la ventana, que ahí está todavía la ventana en mi casa. Y tal vez las ventanas se acababan de limpiar. ¿Nunca has hablado con Luis? Porque este mismo escenario viste vos de tus padres. Ahora, este mismo escenario que vos viste y lo rechazaste, ahora es el que tu hijo miraba de vos. ¿Nunca has tenido la oportunidad de hablar o pedirle perdón sobre estas cosas? Pues cómo no, cuando no conocía al Señor ni andaba en el Señor, yo nunca pedí perdón. Porque en nuestro... Espérame, José. Pero ustedes llegan en esta situación al ministerio, llegan así separados, en esta condición, que no Sí, tenían relación. enmascarados. No. Teníamos relaciones, pero yo como que había algo, me dominaba el amor de ver a mis hijos preparados. Entonces yo eso me hacía no verle a él nada y aguantar. Y yo decía que todos los hombres eran así, que tenía que aguantar. Pero bueno, se graduaron los muchachos y no lo corriste. ¿Cómo la cosa? No. En esa época nosotros llegamos al ministerio, ¿verdad? Seguimos sirviendo. Pero ¿quién nos invita al ministerio? Nos invita una persona muy especial para nosotros. Nos llevó, es más, no pagamos nada, ni llegó una persona y nos invita. Y yo digo si nosotros no necesitamos de eso, le digo, estamos bien, están mis hijos en clase, él provee todo, lo que yo le pido me da. Pero sí, me dice él, ajá, todo lo tenés. ¿Y vos dónde estás? ¿En qué plano te tiene él? Entonces allí yo no le contesté porque yo sabía que no existía nada. Todo era ficticio. Había un hogar que todo el mundo me decía, qué bonita tu casa, qué bonito aquí todo, pero... Linda tu casa. Pero amor, Pero pues no había. así bonitas casas, grandes casas, muy adornadas, tienen todas las cosas necesarias tienen en una casa, pero no es hogar. Sí. O sea, en vez de compartir esa casa tan bonita con el amor de Dios, eso no existe, es una No casa existe, vacía. una casa O sea, vacía. una casa grande, pero esa no es hogar, pues. Para mí era tormento cuando él llegaba de trabajar. Y yo decía, ahí viene, donde ya oía sonar el portón. Ay, decía que venga bien. Y era cuestión de que a mi forma de ser yo ya le pedía al Señor que llegara diferente. Y ya donde ya le servía la comida, ya comenzaban los pleitos. Total, que era como un pero, decía yo, porque ya ni comí y se volvía a ir. Bueno, José, ¿y qué impacto produce en ustedes el encuentro? ¿Van al encuentro? ¿Qué es lo que pasa en ustedes? ¿Qué comienzan a ver? Si ustedes creían, como la mayoría de la gente, incluso yo pensaba que yo no necesitaba este ministerio. Yo era cristiano y con lo que yo sabía de Cristo me bastaba. Así.
Pero cuando me fui a meter y darme cuenta en este ministerio cuántas cosas ignoraba sobre el matrimonio, siendo cristiano, yo digo, y mucha gente es cristiana, y hay mucha gente en las iglesias que no aceptan, porque cree que están completos, y así estaba yo. ¿Qué pasó en vos? Sí, cuando a nosotros nos invitan al encuentro, pues yo supuestamente yo conocía al Señor porque había andado en un ministerio cristiano, ¿verdad? Y cuando nos invitaron, pues yo le digo a ella, no necesitamos ir ahí, le digo, ¿verdad? Porque yo ya conozco cómo son las cosas, le digo, pero vamos para a ver qué nos van a decir ahí, le digo. Pero vamos a ir, le digo, para que te hablen a vos, le digo, porque yo ya sé cómo son las cosas del Señor, le digo. ¿Verdad? Y ustedes pudieron sincerarse en el encuentro, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, José, y después de esta cosa terminamos. Correcto. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo en su vida? ¿Cómo es que Jesucristo ha transformado sus vidas? Buenas amigos, buenas y gracias por continuar con nosotros. Estamos compartiendo este testimonio de José y de Marianela. Y José parece buena cosa, pero era malvado José. Era, como dicen, mátalas callando. Pero bueno, vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué les impactó el encuentro? ¿Cómo fue? ¿Cómo entraron y cómo salieron? Yo quiero saber de la boca de Marianela, ¿cómo te maltrataba, José? ¿Cuál era el maltrato? Porque a veces los hombres piensan de una forma, ¿verdad? El maltrato, pero nosotros lo recibimos de otra forma. ¿Cómo recibías el maltrato? ¿Qué era lo que te hacía, José? Bueno, una de sus formas de maltratarme era estrellando las comidas, tirando la ropa. ¿El y dinero? la ensuciaba. El dinero ahí lo ponía, pero no, con el dinero no fue tanto. Pero sí llegó a darme hasta con un alambre en mi espalda. ¿Te golpeó físicamente? Físicamente. ¿Y eso lo vio Luisito? No. Lo miró una empleada. Luisito estaba en clase. Fue como a las 11 la empleada y nomás se me fue inmediatamente porque ¿Y qué pasó por tu mente en ese momento? pues fíjese de que Odio. pasó mucho odio, rencor, y yo fingía que no pasaba nada para que mis hijos no sufrieran, porque ¿Tus hijos, tu hermano y tu padre no se dieran cuenta? no se dieran cuenta, no se daban cuenta. Y aún no nada. se daban cuenta del esposo que tenía. No se daban Hasta hoy cuenta. se están dando Hasta cuenta. hoy se están dando cuenta. ¿De qué clase de figura? Todo, sí, Sí. de todo el maltrato, de Sí. todo. Marianela, pero yo quiero verlo cómo es que Dios comienza a hacer el cambio en ustedes. Ya llegan al encuentro golpeados, heridos, pero ¿qué es lo que pasa en el encuentro? Y yo quiero ver qué es lo que Jesucristo comienza a hacer en la vida de ustedes. Así es. Acabamos de pasar, la semana pasada fue el matrimonio de ustedes por Sí, la iglesia. Así es. Y a mí me impactó mucho esos detalles que compra la gente para regalarlo como recuerdo. Y vos hiciste esos cajoncitos, ¿cuántos hiciste? 50. 50. Pero había más de 50 personas ahí. No es matrimonio. ¿Ah? Este era uno por matrimonio. Uno por matrimonio, habían 50 matrimonios. ¿Te gustaron? Sí. Digo, ¿cuánto tiempo pasaste haciendo esas cosas para ese detallito? Qué bonito ese detallito. Pero bueno. También él andaba, yo decía, ya es la hora y José ni siquiera está listo. Y él andaba ensartando unos Andaba adornos ahí, las luces. no eran luces, eran pedazos de madera, nudos de madera, Ah. y él les puso versículos de la Biblia. Los niños escribieron ahí. Versículos Sí. de la Biblia. Y yo dije, qué locura están haciendo, y es tarde. Y después leo, qué bonito todo lo que anda haciendo. Es que Dios es. Ah, bueno, salen del encuentro, pero ustedes tuvieron un tiempo en el ministerio y se retiraron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo que se retiraron? Nosotros, a ella. No, dale.
nosotros llegamos al encuentro en el 2007, ¿verdad? Y como yo le decía, nosotros pensábamos que no necesitábamos, pero yo realmente llego enmascarado al ministerio cuando nosotros nos invitan, porque el que no me daba cuenta que el del problema era yo, que tenía que cambiar, y que el que estaba metido en problema era yo, por mi carácter, mi maltrato, porque era un proveedor, pero era un maltratador también. A mis hijos los castigaba duro también, porque yo era muy fuerte en mi carácter. Y yo, ¿Esto te das cuenta ahí en el encuentro? no, así llegué al encuentro. O sea, yo llegué con en esas condiciones. ¿Cómo mi vida cambia y cómo yo hago conciencia? A raíz de que el encuentro, nosotros lo vamos recibiendo. Pero ustedes se retiraron del ministerio. Sí, anduvimos 3 años sirviendo. ¿Y qué te pasó durante esos años que te apartaste de Dios? Pues me fue re mal, porque yo no he escuchado a ninguna pareja o a alguien que se sale y le va muy bien. Porque A todo lo que salen los lo revientes, revuelca y le digo, me anduvo como bola de ping-pong por todos ¿Y lados. volviste a caer en la bebida? Y volví a caer al adulterio, y volví a caer al engaño, a todo. Después de que fuiste al encuentro. Después que fui al encuentro. ¿Y vos te diste cuenta de eso, Marianela? Sí, yo miraba de que ya el José que había dejado, que había mejorado, había retrocedido. Sí. Él ya llegaba tomadito, se desaparecía. ¿Ya no había maltrato? Sí, había maltrato. Había maltrato. Había maltrato y todavía mi hijo pequeño estaba en la universidad y yo decía, falta poco para que yo termine de aguantar porque este hombre no tiene ya reparación, decía yo, hicimos lo que íbamos a hacer. Es más, yo me logro salir del ministerio porque él no cambia en la primera etapa de cuando entramos. Él fingía todo. ¿Y cómo es que vuelven a... ¿Cómo hacen? Dice, como el hijo pródigo volvió en sí. ¿Cuándo es que vuelven en sí? Mire, para él anda adulterando con una dama súper más joven que él, como de 18 años. Tuvo una relación de 2 años con ella. Y él estaba loquito, totalmente transformado, ya no daba ni para la comida. En la casa. En la casa, ya no proveía, pero ni para el pago de la luz. En la universidad de mi hijo, súper atrasado, todo. Entonces a mí me comienzan a decir, tu esposo está saliendo a correr y ahí sale con una muchacha anda a verlo. No, decía yo me mantengo en mi hogar y lo que él haga afuera, hay que lo haga, decía yo. Pero sí me fui llenando de resentimiento y donde miraba que se vestía bien, se perfumaba, era aquello que hasta brillo se echaba en las uñas para salir. Yo decía, ay, tiene que estar loco este hombre. Y mi hijo mayor le dice, papá, te miro con ese corte de pelo, le dice que no está muy apto para vos, ¿qué te pasa? Nada, le dice, no, y no querés que ande juvenil, le dice, yo estoy joven. Pero ¿cómo cuando regresan? Yo quiero volver, que vuelvan al... Nosotros regresamos cuando yo lo descubro todo a él y yo le digo, José, hasta aquí nomás, no me importa que mi hijo ya no se reciba, si le querés dar o no le querés dar, ya estamos súper enjaranados con todo y si es que así, le digo, desocúpame mi casa. Cuando yo le digo a él que desocupe mi casa, él se le pone a llorar a mis 2 hijos. El hijo chiquito, como ha visto todo, es conmigo. Y dice, no, mi mamá tiene toda la razón. Pero el hijo grande me dice, y fue lo que me hizo buscar a mí de Dios, me dice, mira madre, yo te amo, yo te quiero mucho, pero si mi papá se va de esta casa, detrás de él voy yo. Y no regreso jamás. No me vas a volver a ver. Porque yo amo a mi papá. ¿Y cómo lo vas a correr? Me dice. No puede ser, me dice, que ahora que ya te hizo la casa bonita, yo ya me preparé, lo vas a tirar a la calle como perro. Vos tenés que luchar. Porque ese es tu esposo.
el que Dios te regaló, me dice. Y tenés, me dice, que luchar por él y sacarlo de la cochinada que anda. Yo dije a llorar y a llorar y a llorar, estaba dando los trastes y yo decía, Señor, qué injusto que es mi hijo, qué grosero, cómo se va a ir al lado de él. Pero yo estoy platicando con el Señor, ¿verdad? Y cuestión de que a mí me dan deseos de arrodillarme. Yo me arrodillo y clamo a Dios. Cuando yo me arrodillo y dejo de orar, yo siento una paz interior en mi corazón y ya no hubo más odio hacia él. Y comienzo a cubrirlo. Pero por favor regresense al ministerio, vuelvan al ministerio. Y entonces yo ese día... Es que el tiempo nos consume, ¿no? Sí, entonces ese día yo lo que hago es pedirle a él que regresemos y que yo lo perdono, que queda todo atrás y que regresemos y que nada es imposible para Dios. Él me queda viendo y me dice, ¿qué es lo que te pasa? Entonces le digo yo ya te perdoné en el nombre de Jesús, le digo yo. Y cuestión que pasamos 2 años, me hace caso, regresamos al ministerio. A las 3 de la mañana yo estaba todos los días en que llegara de madrugada, porque fueron 2 años que continuó en lo mismo. Y yo le decía, es hora de orar, 3 de la mañana, yo era un reloj. Y me decía, yo no siento nada. ¿Cómo que no vas a sentir nada? Sí. A orar, le decía yo. Es que eso es cierto, eso es cierto. La persona que anda en pecado, el Espíritu Santo de Dios se va y no lo acompaña más. Y una persona está muerta, aunque esté viva, está muerta. Sí, y la palabra de Dios dice que está así, pues, muerto. Lo tocas y no sientes, son insensibles. Y una cosa que decía vos muy importante, porque el perdón es importante para muchas esposas que nos ven, porque hay muchos matrimonios que se destruyen, ya no existen, están juzgados. Dice en Hebreos 4 que Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Y sin darse cuenta se meten y están bajo juicio de Dios. Ahora, y vos perdonaste y tienen ahora la oportunidad de fortalecer y tienen un matrimonio diferente con la gracia de Dios. Ajá, ¿cómo es la cosa? Pues ahora, gracias a Dios, nos sometimos a trabajar en el ministerio. En 2 años él vino caminando y avanzando. Dios le puso la convicción de pecado. Llegó él a pedirme perdón por todo el daño que me hizo. Y me confesó todo lo que yo, habían cosas que yo ni sabía. Me confesó todo, le pidió perdón a sus hijos. Y hemos venido trabajando muy bonito en mi hogar. Ahora hay felicidad. Hay paz. Hay paz, hay ternura, hay gozo. Y ya no es el esposo que te maltrataba. no, ya no. Ahora no, ahora todos vamos coordinados, trabajando. Cualquier cosa él me dice, Marianela, voy para tal lado, vengo de regreso. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahorita con este dinero? Marianela, la verdad es que el tiempo nos ha atrapado, pero hay personas que nos están viendo. Nosotros hace una semana se casaron por la iglesia. Sí. Se casaron por la iglesia. Sí. Ese es el ofrecimiento que le hace vos. ¿Qué le dirías vos en pocos tiempos a una esposa maltratada? Sí. ¿Vos dejaste el alcoholismo? Todo quedó atrás. ¿Dejaste el adulterio? Todo. ¿Dejaste la mentira? La mentira. Y ahora estás en la casa y sirviéndole al Señor. Claro, nosotros regresamos al ministerio en el 2014. Sí, sí. Ya estamos con tiempo. No. ¿Qué le diríamos a los esposos que nos están viendo? Bueno, que sin el Señor nada se puede hacer, ¿verdad? Porque a raíz de que yo me salí, yo era un hombre muerto, como usted lo decía, porque el Espíritu Santo se fue de mi vida, ¿verdad? Yo oraba con ella y no sentía nada, sí. Pero al transcurso del tiempo... ¿Pero qué le recomendamos a los esposos que nos ven? Dios tomó tomaste una decisión. Claro. Y hoy pues que nosotros, nuestro matrimonio se consolidó en el Señor y estamos firmes sobre la roca que es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Todo cambió y yo lo que le digo a los matrimonios
y aún los que están pasando adversidades, que con Dios todo se puede, porque nosotros logramos restablecer nuestras vidas, nuestro matrimonio, la paz llegó al hogar, nos pedimos perdón con nuestros hijos, hoy hay una relación muy linda en nuestro hogar, hay paz. Bueno, Y hay todo. Marianela, vos hablaste del perdón en 2, 3 palabras. ¿Qué le diría a las esposas que han sido maltratadas por su esposo? Yo le diría que busquen de Dios, porque uno sin Dios no es nada. Y Él es el único que nos puede dar esa libertad, porque es triste odiar a alguien y tener odio en su corazón, porque uno Lo que recomendás vos a las esposas. que busquen de Dios. Ahí nos quedamos, esto es suficiente ahí, porque nosotros, Rodolfo que está grabando, fue testigo también, y muchos compañeros del ministerio fue testigo que vos te casaste y entregaste tu matrimonio a Dios, pues, lo que no unió al principio, lo entregaste, hiciste un gesto de amor en la iglesia y estuvimos muy bien, pues, comiendo bien, compartiendo Lindo, con la lindo, familia, precioso. un gesto muy bonito. Desgraciadamente el tiempo nos ha absorbido, nos ha consumido, y rápido pasa el tiempo. Así es. Y vamos a hacer una oración. Lo que queremos compartir con ustedes es que para Dios lo imposible no existe, y no importa las circunstancias que usted esté atravesando. Así como decía José, para Dios no hay nada imposible. Así es de que nosotros vamos a hacer una oración. Los invitamos este sábado, va a haber Rodolfo Teresiano, ¿verdad? A las 3:30, en el Teresiano a las 3:30, pueden ir a asistir a una charla matrimonial en este sábado. Vamos a hacer una oración, amor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, le damos gracias, mi Dios, porque nos permite ser instrumento suyo, y por medio de este testimonio testificamos de el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, y hoy le damos las gracias y lo invitamos a que usted acepte a nuestro Señor Jesús como Salvador, Redentor y Salvador de nuestras vidas, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.